El índice de precios al consumidor de septiembre subió a 1,2%, siendo la mayor alza mensual desde junio de 2008, cuando llegó al 1,5%. Respecto a la inflación, esta ya llegó al 4,4% en lo que va de este año 2021, mientras que acumula un 5,3% en 12 meses, el mayor registro anual desde noviembre de 2014. Entre los productos que más se han encarecido están la carne de vacuno, los tomates, los pasajes aéreos y también los autos nuevos. Bueno, cuando ya son las 8:42 de esta mañana de martes 12 de octubre, le damos la bienvenida al mostrador en la clave a Francisco Castañeda, economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Muy buenos días, Francisco. Buenos días. Buenos días, Francisco. ¿Cómo está, Federico? Bien, gracias. Preocupado por el tema de la inflación y sobre todo que no hay pleno acuerdo, no digo... A ver, la mayoría de los economistas están muy preocupados con este fenómeno inflacionario. Algunos, por eso digo no todos, algunos, pocos, dicen que todavía está dentro de lo razonable y que no tendría por qué ser un proceso inflacionario en alza, sino que puede ser un factor puntual con elementos internacionales de por medio, y que por eso el retiro no sería tan relevante, el 10%. Pareciera que no hay una opinión única. Por eso que te quiero preguntar tu opinión. ¿Hay que preocuparse? ¿Cuánto podría agravarse la inflación? ¿Es un proceso en curso o está en su pic? Porque los créditos hipotecarios se han duplicado en su costo, para mencionar en algo en un año, aprox, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu visión como profesional y especialista. Mira, en el caso, por ejemplo, yo hoy día escribí una carta al director en la tercera, la puedes ver, en un poco espacio hay que resumir muchas ideas, pero todo el mundo, voy a partir del final hacia adelante. El Banco Central se asume que tiene que subir la tasa de interés lo máximo posible, mira lo que te voy a decir, para frenar este fenómeno inflacionario que nosotros sabemos que tiene componente doméstico y componente importado. ¿Ya? Cuando yo digo que el Banco Central tiene que subir la tasa lo máximo posible, estamos hablando de la TPM, 1,5% nominal mensual, ¿verdad? Que suba, se habla de aquí a fines de año entre 3 y 4%. Hay que recordar que en el año 1997-98, la crisis asiática, había una expectativa de devaluación muy grande. No es absolutamente comparable, pero tiene algunas características. ¿Y qué es lo que hizo el Banco Central en aquella época? Carlos Massad subió fuertemente la tasa de interés. En el peor periodo llegó al 9%, la tasa de interés hacia los créditos a la empresa en general llegaron 45%, y se hablaba a nivel internacional y académico la crisis que realizó o que generó el mismo Banco Central. Eso es una discusión que está ahí a nivel de Banco Central y que siempre ha estado. ¿Por qué? Porque la economía después de eso creció apenas 2% en promedio los próximos 5 años, el 98. ¿Y cuál es el punto? Que la carga financiera que reciben las pequeñas y medianas empresas, cuando el Banco Central baja la tasa, no se las baja todo de la misma forma, porque hay empresas que son más riesgosas, que tienen menos colaterales, que tienen menos garantías reales las pymes. Pero cuando el Banco Central sube el costo de fondo a los bancos, que es lo que estamos viendo ahora, los bancos sobrereaccionan, hay una aversión al riesgo porque se está contrayendo la economía, se amplifica la semicrisis, por llamarlo de alguna forma, y las pymes que ya están en el límite ahora, sobre todo después de la pandemia, en términos de su carga financiera, terminan reventando. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto no vaya a terminar siendo esto una profecía autocumplida de crisis, porque el Banco Central exacerba el aumento de las tasas de interés. Cuando uno ve la prensa, no hay economista que diga, no, hay que subir las tasas, pero... Y en eso la gradualidad es importante. Yo no estoy diciendo que no hay que subirla, sino que hay que ser gradual, hay que hacer sintonía fina y mirando, porque es cierto, nosotros podemos bajar. De hecho, Massad en aquella época la inflación no superó el 5%, digamos, que estábamos con una inflación 97, digamos, un poco alta en relación a hoy día, pero normal para aquella época.
y había algunas características comunes. Había un exceso de gasto muy fuerte el año 97-98, con importaciones creciendo sobre los 2 dígitos, lo mismo que hoy día, y la gran diferencia que había una posición fiscal superavitaria el año 97, antes de la crisis, y hoy día tenemos una situación fiscal absolutamente deficitaria. Mira, el Banco Central de Inglaterra tiene el mismo problema que la economía chilena. Entonces alguien dice, no tienen los retiros del 10%, pero sí hubieron muchas transferencias fiscales del gobierno inglés hacia las personas, y hoy día la gran discusión que ellos tienen, porque tienen una inflación aproximadamente 3,5% 12 meses, que es históricamente alta, anual, y en el caso de Estados Unidos estamos hablando sobre el 5% anual. Entonces hay que poner paño frío. Este no es un fenómeno solo chileno, es un fenómeno internacional, ¿verdad?, que está ocurriendo. Y aquí hay varias razones. Las cadenas de valor, las cadenas globales, donde un producto se produce en un país, una parte, la otra parte en otro, ¿verdad?, han estado cortadas o de alguna manera así una actividad profunda en el último año y medio. Están retomando, ¿verdad?, toda la producción global, ¿verdad?, lo que se llaman cadenas globales de valor, y al mismo tiempo el comercio se está abriendo. Entonces hay distribuidores, pequeños empresarios que en el fondo también de alguna manera empiezan a subir más los precios porque ven más liquidez en la economía. Si me pregunta a mí, desde el punto de vista, digamos, en lo que yo escribo y en lo que yo estudio, la economía requería un impulso más allá de las transferencias fiscales, un primer y segundo retiro del punto de vista de estimular la demanda, etcétera, y de ahí que pagaran impuestos y todo eso, lo escribí en varias partes, se justificaba, ¿ya? O sea, se justificaba abiertamente porque la desaceleración global de la economía era histórica en 60 años, ¿ya? O sea, la gente necesitaba esos recursos y ahí alcanzaba para todo, porque hasta la gente que acumulaba menos, ¿verdad?, de alguna manera sacaba. Pero ya el tercero y el cuarto, sobre todo el cuarto, es echarle, ¿verdad?, benzina al fuego. El cuarto retiro, en mi opinión, hay mucha gente que puede decirse, lo necesito, pero ya la gente de menos ingreso ya no tiene para retirar. Y tú lo que mencionaste, incluso la gente, como el fisco tiene una posición de déficit fiscal tan fuerte hoy día, un déficit fiscal del 10% del PIB, un gasto público creciendo al 30% anual respecto al año anterior, una deuda pública que va a llegar en el corto plazo al 38-40% del PIB, entonces el fisco tiene mucha deuda. ¿Y dónde se financia el fisco? Una parte en el mercado de capital interno, emite bonos, la tesorería, hay menos liquidez, hay menos dinero, sube el precio del dinero, sube las tasas de interés para los hipotecarios, y eso afecta a la clase media baja de este país, no a los segmentos de más alto ingreso. Entonces, de alguna manera, el cuarto retiro lo que hace, ¿verdad?, exacerba esta alza en las tasas de interés, encarece el costo hipotecario, alimenta más la inflación. Si no ocurre el cuarto retiro, que es incierto, digamos, yo creo que la política monetaria, en el fondo, es como, voy a hacer una caricatura, es como que el Banco Central dice, no, que voy a subir la tasa porque aumentó la inflación. Sí, pero ¿por qué aumentó? ¿Verdad? Hay una parte interna, hay una parte importada. Vieron las noticias con el precio del petróleo que empezó en un rally, ya superó los $80, ¿verdad? En el mercado internacional. Y eso, de alguna forma, en un país que el 99% de sus necesidades de crudo la importa, ¿verdad?, es un costo directo, un shock directo a los precios. Hay diferentes estudios del Banco Central, además, donde señalan que la varianza, que no es lo mismo que el nivel, la varianza, todo este ruido que sube y baja el dólar entre un 30 a un 50%, estudio del 2021, ya entre un 30 a 50% son componentes importados. La economía chilena es muy abierta al resto del mundo. O sea, es que ahí yo me quería detener un segundo y interrumpirte, perdona, Francisco Castañeda. Sí. Recordamos además, para quienes nos escuchan, que conversamos con Francisco Castañeda, economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Con lo que has ido planteando, hablamos de que hay un tema de la inflación que se puede explicar por temas domésticos y otros por temas importados, ¿no es cierto? Hablas de cadenas globales de valor que se entiende que han hecho encarecer los precios de ciertos productos finales a partir de toda esta lógica
de que estamos globalizados en todo y también en la gran mayoría de los productos que recibimos en el país. Estamos en una crisis histórica, además de, o sea, no igualable a 60 años plazo, o sea, hay hartos elementos hacia la afuera que mirar, que también hacen entender en la crisis en la que estamos y que no depende solo de factores internos. Pero sí me parece importante ver cuánto puede mejorar, comillas, la situación o evitar esta avanzada de la inflación a nivel local, si mejoramos ciertas cosas, o qué se tiene que impedir o qué se podría mejorar para eso, y qué cosas también tenemos que asumir que están vinculadas y relacionadas con esta crisis más global. Sí. Yo mencioné, creo que casi todos los factores, incluido que está una situación internacional que la viene muchas economías. Muy bien, tú señalas, hay diferentes factores, pero además la inflación tiene que bajar moderadamente, ¿verdad? Y el 2022 no va a haber impulso fiscal de la magnitud que hoy día tenemos, da lo mismo que gane la elección presidencial. Es imposible, no es sostenible. Ya la política monetaria va a ir normalizándose, las tasas de interés van a ir subiendo, va a haber una política monetaria contractiva. La inflación, estos son efectos, como dijo Federico al principio, son efectos transitorios pesados, grandes como porcentaje del PIB. Estamos hablando de un tercio del PIB, 100.000 millones de dólares entre los retiros del 10% y el gasto fiscal, pero hay un ruido adicional, ¿verdad?, que es cierta inestabilidad en el fondo producto de siempre una elección presidencial, genera inestabilidad, la falta de acuerdos políticos amplios, y eso de alguna forma también empieza una dolarización subterránea. ¿A qué me explico? Hay gente que dice, mira, la inversión extranjera aumentó fuertemente, pero hay utilidades de las mineras que se reinvierten, ¿verdad?, que se contabilizan. Entonces, no es que estén llegando inversión a nuevos sectores o que estén emergiendo nuevos sectores industriales o en el fondo producto de la inversión extranjera. Sigue con el mismo patrón, ¿verdad?, de concentración en la minería para ponerle paño frío. Y la proyección que hace el Banco Central, creo que para el próximo año es apenas un 2% de crecimiento y la inversión todavía estamos en 22-23% del PIB. Que es relativamente bajo si Chile quiere llegar a ser una economía más avanzada. Entonces, el dólar, ¿verdad?, hay una dolarización subterránea. ¿A qué me refiero? Hay pequeñas empresas, hay personas, hay incluso instituciones grandes, ¿verdad?, que empiezan a comprar dólares porque dicen, mira, el dólar en el futuro va a estar más caro, y es lo que uno ve, digamos, en el plano doméstico, ¿ya? Y esa presión, ese movimiento subterráneo, producto de cierta incertidumbre respecto a las reglas del juego el próximo año, hacen que también suba el dólar. Y eso también, en el fondo, más allá de que el Banco Central sube las tasas, porque insisto, cuando el Banco Central sube las tasas, a las pymes, los bancos privados, se las suben mucho más. Y es el riesgo que existe si es que el Banco Central exacerba el aumento de la tasa de interés. Entonces el dólar en la economía está de alguna forma subiendo más allá de los factores domésticos que nosotros conocemos y de los factores internacionales. El Banco Central, crípticamente, para no meterse en política, dice factores idiosincráticos, y no explica más y deja ahí, uno busca en el diccionario. Idiosincrático se refiere a que son propios de la naturaleza del ciclo político y social que tiene la economía chilena hoy día. Y eso yo creo que, si me pregunta, en la medida que llega la elección, uno esperaría que las propuestas, en el fondo, converjan en algún punto, ¿verdad?, de los diferentes candidatos en términos de generar certidumbre y estabilidad, que es lo que requiere la economía y la sociedad. Estamos conversando con Francisco Castañeda, economista. Francisco, respecto de algo que ya mencionaste, me gustaría ponerle un poquito más el foco con tu experiencia. Y el Banco Central tiene algunas herramientas para intentar manejar la inflación, que por supuesto puede ser sobrepasado, ¿no? Pero tiene herramientas, entre otras, subir la tasa base de interés y con eso dar las señales y se reduce el circulante, y en fin. Pero muchas veces estos remedios, estas herramientas para enfrentar o tratar de encauzar un fenómeno inflacionario pueden hacerle mucho daño también a la economía. Y tú recordaste bien qué pasó en el 98 y 99 bajo la presidencia del Banco Central de Carlos Massad, que se le ha
imputado, reprochado, culpado de haber trancado la economía más allá de lo adecuado y con eso generar un frenazo a la economía chilena, que lo pudo haber hecho distinto, y en general hay bastante consenso en que se les pasó la mano al Banco Central en ese momento. Entonces, ¿qué es esperable para un Banco Central del año 2021 y 2022 para, por un lado, intentar contener el fenómeno inflacionario, pero por otro lado no apagar el fuego con benzina y generar un chantazo en la economía chilena? Sí, yo creo que el Banco Central tiene que mirar más qué pasa con las pymes, qué pasa en todo el mercado del crédito bancario y no bancario. Me refiero a la industria del factoring, que en Chile es gigantesca y sigue expandiéndose, y mirar no solamente, digamos, de alguna forma la inflación agregada, sino que ir al segmento de empresas donde las tasas de interés hay una sobrereacción. Siempre los bancos, en el aumento de las tasas de interés, que el costo financiero, ¿verdad?, que ellos se financian con el Banco Central, de alguna forma se traspasan asimétricamente hacia las pequeñas y las medianas empresas. Pero los bancos hacen el negocio de sobrereaccionar. Pues si el Banco Central sube un punto y ellos traspasan al mercado como 3 puntos, por decir algo, ¿no? No sé exactamente, pero entonces sobrereaccionan, con eso ellos ganan más también. Entonces hay un fenómeno muy pernicioso ahí. Es que justamente el punto es que no hay que exacerbar el aumento de la tasa de interés. Tiene que haber un aumento de la tasa de interés. Ya eso es lógico, es racional, y tiene que haber para dar las señales de que se quiere contener la inflación. Pero si yo esto lo quiero llevar en el corto plazo al máximo nivel, van a haber efectos negativos sobre el sector real, sobre el empleo, sobre las pymes. Ahora, alguien podría decir, no, es que la ley orgánica del Banco Central dice que es la inflación, pero todos sabemos que implícitamente, ¿verdad?, hay una preocupación por la actividad, por el empleo. No es lo mismo que la Reserva Federal en Estados Unidos, que tiene inflación, actividad y empleo en su función de utilidad en términos de lo que espera la sociedad. Aquí el Banco Central es mucho más ortodoxo en términos monetarista, pero el Banco Central mira la actividad también, tiene herramientas, tiene la tasa de interés, podría el Banco Central salir a vender dólares al mercado inesperadamente, ¿verdad?, para hacer bajar esta presión. Hay que recordar que todavía el Banco Central tiene un stock grande de reservas internacionales, ¿verdad?, para de alguna manera, en el fondo, cambiar la expectativa del mercado, donde hay mucha especulación también. Entonces, no es que el Banco Central esté rendido, pero lo que sí me llama la atención es que todo el mundo piensa solamente en subir la tasa de interés de alguna manera a los máximos niveles posibles, ¿ya? Y eso tiene efectos muy negativos. Déjame recordar que la crisis, y esto no es de alguna manera, con todo respeto, ¿verdad?, Rudiger Stolbuch, el famoso economista norteamericano de origen alemán, que todos estudiábamos con sus libros Macroeconomía en los 80 y los 90, decía la crisis que inventó el presidente del Banco Central de Chile. Se refería a la crisis post-crisis asiática, donde de alguna manera no hubo un mix de política. ¿A qué me refiero? Se concentró solo en la política monetaria, en subir la tasa de interés fuertemente. No se dejó de evaluar un poco el tipo de cambio, no se usó herramientas adicionales, ¿ya? Y eso, de alguna manera, es lo que tenemos que hoy día, además, si uno mira y dice, no, la inflación, si es un fenómeno internacional que tiene que ver con lo que bien explicaba recién ustedes, ¿verdad?, que en el fondo tiene que ver con que las empresas empiezan a subir los precios, hay periodos que no funcionaron, hay sobrereacción del mercado, hay transferencias fiscales, hay países, ¿verdad?, que sin los recursos de AFP han hecho un excelente trabajo en términos de allegar más recursos a la economía. Todo eso transforma en una economía caliente. Hay que recordar que... Claro, hay un escenario pandémico que cambia las cosas y las reconfiguró, si eso es lo que hay que tener a la vista también en la discusión, digamos. Y importante que además vean las noticias, los sectores, ¿verdad?, que de alguna manera generaban más empleo producto de la tecnología y la robotización ahora van a generar menos empleo.
Bueno, eso también es otro debate que se abre, como que esa reocupación de puestos de trabajo, exactamente, se abre. Vamos a tener que seguir conversando sobre esto y otros temas vinculados, Francisco Castañeda, en otro momento, porque se nos acaba el bloque. Perfecto. Así es, ya marca el reloj las 9:01, así que te agradecemos por esta conversación y dejamos abiertas esas dos aristas que son bien interesantes de analizar. Esto de los puestos de trabajo es un gran tema a poner a la vista. Lo seguiremos conversando, Francisco. Y el otro tema que viene, los impuestos verdes, porque las propuestas son muy generalistas. Perfecto. Muy de acuerdo también, ese es otro tema a mirar, así que te tendremos prontamente aquí de nuevo en el Mostrador de la Clave. Que tengas una muy buena mañana de martes. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya bien. Muy buenos días, Francisco Castañeda. Bueno, y nos vamos a una nueva pausa invitándolos a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeuch, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Puedes conocer su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y así nos vamos a la pausa. Quédate aquí en la 92.9. Ya volvemos con más del Mostrador en la Clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo.